Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, listos para un vídeo que, créanme, los va a dejar boquiabiertos. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el turbulento y fascinante mundo de la farándula turca, específicamente en una historia que ha estado burbujeando a fuego lento durante mucho tiempo y que al parecer está a punto de explotar en mil pedazos de drama y romance. Vamos a hablar, como ya saben, de Kerem Bürsin, el galán turco por excelencia, el hombre que nos robó el corazón a millones alrededor del mundo con su carisma y su sonrisa pícara en Love is in the Air y de Hande Erçel, la belleza cautivadora que lo acompañó en esa aventura, una aventura que para muchos se transformó en algo muchísimo más profundo que una simple colaboración actoral. Durante meses, incluso diría que años, hemos estado recopilando pistas, interpretando señales, siguiendo pequeñas migajas de pan digital que juntas indicaban que entre estos dos seres humanos, más allá de la amistad profesional, del compañerismo en el set y de las exigencias del guión, podría existir, o quizás persistir, algo mucho más profundo. Una conexión innegable, una chispa que se negaba a extinguirse. Y hoy, mis queridos amigos, vamos a analizarlo todo con lupa, con la precisión de un cirujano y la pasión de un fan enamorado. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor jugoso, cada entrevista reveladora, cada gesto sutil captado por las cámaras, para intentar descifrar, de una vez por todas, si Kerem Bürsin efectivamente está secretamente e incluso diría, apasionadamente obsesionado con Hande Erçel. Sí, lo dije, obsesionado. No se espanten, sé que la palabra tiene connotaciones negativas, pero prometo que a medida que avancemos en este análisis exhaustivo, verán que hay razones, fundamentos, incluso evidencias para justificar el uso de esa palabra tan cargada de significado. Pero antes de que nos adentremos de lleno en esta telaraña de emociones encontradas, de especulaciones desenfrenadas y de teorías conspirativas dignas de un guión de espías, quiero pedirles algo rapidito, algo que nos ayudará a mantenernos conectados y a crear una comunidad vibrante en torno a este tema tan apasionante. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No lo piensen más, denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos, porque les aseguro que tengo mucho más contenido explosivo preparado para ustedes. Y lo más importante de todo, déjenme un comentario al final del vídeo con su opinión sincera y sin filtros. ¿Creen que Kerem y Hande están destinados a estar juntos, que son el uno para el otro, que su amor es una fuerza imparable capaz de superar cualquier obstáculo? ¿O piensan que todo esto es pura especulación, un castillo de arena construido sobre rumores y fantasías de fans? Quiero saber lo que piensan. Quiero escuchar sus argumentos. Quiero que me convenzan de su punto de vista. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Que comience el análisis. La historia de Kerem y Hande es para muchos de nosotros un cuento de hadas moderno, una fantasía romántica que se desarrolla ante nuestros ojos, alimentando nuestras esperanzas de encontrar el amor verdadero. Dos jóvenes actores, ambos increíblemente guapos, rebosantes de talento, con un carisma arrollador que conquista corazones a su paso, que se conocen y se enamoran, o al menos eso queremos creer, en el set de una serie romántica que se convierte en un fenómeno global. Love is in the Air fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, su país de origen, sino en todos los rincones del mundo, desde América Latina hasta Europa, pasando por Asia y África. Y gran parte de ese éxito, seamos honestos y reconozcámoslo sin tapujos, se debió a la química innegable, a la conexión palpable, a la electricidad que fluía entre Kerem y Hande. La forma en que se miraban con esa intensidad que traspasaba la pantalla, la forma en que interactuaban, con esa complicidad que parecía nacida de una conexión profunda, la forma en que se tocaban, con esa delicadeza que transmitía un cariño genuino. Era puro fuego. Era una explosión de emociones. Era difícil, casi imposible, no creer que entre ellos había algo más que una simple amistad, algo más que una relación profesional, algo más que una estrategia de marketing para impulsar la serie. Pero claro, la vida real no es una telenovela turca. La vida, con sus giros inesperados, sus decepciones amargas y sus desafíos constantes, a menudo nos obliga a despertar de nuestros sueños y a enfrentarnos a la cruda realidad. Después del final de la serie, Kerem y Hande, como es natural en el mundo del espectáculo, siguieron caminos separados. Hande, en particular, inició una relación con el acaudalado empresario Hakan Sabank, una relación que, aunque parecía sólida y prometedora, finalmente llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto y la esperanza de un reencuentro con Kerem. Y Kerem, por su parte, adoptó una postura más reservada, más discreta en cuanto a su vida personal,
manteniendo un perfil bajo y evitando, en la medida de lo posible, alimentar los rumores y las especulaciones sobre su vida amorosa. Pero a pesar de la distancia física, de la aparente desconexión y de las diferentes relaciones que ambos mantuvieron, los rumores sobre un posible reencuentro, sobre una reconciliación inevitable entre Kerem y Hande nunca desaparecieron por completo. Y es que la llama de la esperanza para muchos fans incondicionales seguía viva, parpadeando tenuemente en la oscuridad, pero negándose a extinguirse por completo. Pero ¿de dónde surge, de dónde emana, de dónde se alimenta esta idea persistente, casi obsesiva, de que Kerem está obsesionado con Hande? Bueno, reconozco que la palabra obsesionado quizás sea un poco fuerte, un poco exagerada, un poco sensacionalista, pero hay varios factores, varias razones, varias evidencias que contribuyen a esta percepción generalizada. En primer lugar, está la forma en que Kerem habla de Hande en las entrevistas. Siempre, sin excepción, la describe con un cariño y una admiración que van mucho más allá de lo profesional. La llama talentosa, hermosa, divertida, inteligente, una gran persona, una amiga increíble. No es que los demás compañeros de reparto no reciban elogios por parte de Kerem, pero la forma en que habla de Hande es diferente, más intensa, más personal, más cargada de emoción. Se nota que la admira profundamente, que la respeta como profesional y que la aprecia como persona. En segundo lugar, está la forma en que Kerem reacciona a las noticias, a los rumores, a las fotos que circulan sobre Hande en las redes sociales. Si bien es cierto que ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su relación después de Love is in the Air, evitando alimentar los chismes y las especulaciones, siempre hay filtraciones, siempre hay rumores que se propagan como la pólvora, siempre hay fotos que aparecen misteriosamente en las redes sociales, alimentando las fantasías de los fans. Y según fuentes cercanas a Kerem, él siempre está al tanto de todo lo que pasa en la vida de Hande. Se dice que pregunta por ella a amigos en común, que se interesa por su bienestar, que se preocupa por su felicidad, que incluso, en alguna ocasión, ha intentado contactarla a través de terceros, de amigos en común, para saber cómo está y para ofrecerle su apoyo. En tercer lugar, está el lenguaje corporal. Los expertos en lenguaje corporal, esos observadores minuciosos que analizan cada gesto, cada mirada, cada movimiento, han estudiado detenidamente vídeos y fotos de Kerem y Hande y la conclusión es clara: Kerem siente una profunda atracción por Hande. La forma en que la mira con esos ojos brillantes que transmiten admiración y cariño, la forma en que se acerca a ella, buscando su proximidad física, la forma en que la toca, incluso sutilmente con un roce casual o una mano en el hombro, revela una conexión que va mucho más allá de la amistad. Hay una tensión palpable, una energía que los rodea cuando están juntos, una atmósfera cargada de emociones que no se puede ignorar. ¿Pero qué significa todo esto? Significa que Kerem está efectivamente obsesionado con Hande, que la persigue incansablemente, que la espía en las redes sociales, que sueña con ella todas las noches. Bueno, la palabra obsesionado quizás sea exagerada, pero sí indica un sentimiento profundo, una conexión que no se ha desvanecido con el tiempo, un cariño que persiste a pesar de la distancia y de las circunstancias adversas. Kerem, al parecer, sigue sintiendo algo muy fuerte por Hande, algo que quizás él mismo no se atreve a admitir abiertamente, algo que prefiere mantener en secreto para proteger su privacidad y evitar alimentar los rumores. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante porque Hande, por su parte, también ha dado señales, aunque sutiles y ambiguas, que podrían indicar que ella también siente algo por Kerem. Aunque su relación con Hakan Saban parecía seria y estable, nunca hubo una confirmación oficial de compromiso o matrimonio. Y según fuentes cercanas a Hande, ella nunca dejó de pensar en Kerem. Se dice que lo echaba de menos, que recordaba con nostalgia los buenos momentos que pasaron juntos en el set de Love is in the Air, que incluso, en alguna ocasión, se arrepintió de haber terminado su relación, lamentando la oportunidad perdida. Ahora bien, hay que ser realistas y mantener los pies en la tierra. La vida de los actores es complicada, llena de presiones y exigencias. Están constantemente expuestos a la opinión pública, a la crítica despiadada, a la presión constante de los fans, a los rumores maliciosos y a las especulaciones infundadas. Es difícil mantener una relación normal y saludable en esas condiciones. Además, tanto Kerem como Hande tienen carreras exitosas que requieren o tiempo y dedicación. Es comprensible que no quieran poner en riesgo su reputación o su trabajo por un romance, por muy apasionado que sea. Pero a pesar de todos los obstáculos, de todas las dificultades y de todas las presiones, la llama entre Kerem y Hande sigue viva. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿se darán una segunda oportunidad?
¿Volverán a estar juntos desafiando las expectativas y superando las adversidades? La respuesta, mis queridos amigos, solo la tienen ellos. Pero como observadores externos, como fans apasionados, podemos analizar las señales, interpretar los rumores, desmenuzar las entrevistas y llegar a una conclusión provisional. Kerem Bürsin efectivamente siente algo muy fuerte por Hande Erçel. Y ese sentimiento quizás se acerque mucho a la obsesión, una obsesión sana, una obsesión romántica, una obsesión alimentada por el cariño y la admiración. Ahora bien, no quiero que me malinterpreten ni que me acusen de ser un sensacionalista. No estoy diciendo que Kerem sea un acosador o que Hande sea una víctima. Simplemente estoy analizando la situación desde un punto de vista objetivo, basándome en la información disponible, en las declaraciones de personas cercanas a ambos actores y en el análisis del lenguaje corporal. La obsesión, en este contexto, no tiene una connotación negativa. Es simplemente una forma de describir la intensidad de los sentimientos de Kerem hacia Hande, la fuerza de su conexión, la persistencia de su cariño. Y es que, ¿quién no ha estado obsesionado alguna vez con alguien? ¿Quién no ha sentido una atracción irresistible hacia otra persona, un deseo irrefrenable de estar cerca de ella, de saber todo sobre ella, de compartir su vida con ella? Es parte de la naturaleza humana. Y en el caso de Kerem y Hande, esa obsesión, ese sentimiento, se ve amplificado por la fama, por la exposición pública, por la presión de los fans, por las expectativas del público. Pero volviendo al tema principal, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Hande? Bueno, la respuesta es incierta, impredecible, llena de interrogantes. Todo dependerá de ellos, de sus decisiones, de sus prioridades, de sus sentimientos. Pero una cosa es segura, la historia entre Kerem y Hande no ha terminado. Todavía hay capítulos por escribir, giros inesperados que nos dejarán sin aliento, reencuentros emocionantes que nos harán suspirar. Y nosotros, como fans incondicionales, seguiremos observando atentamente, analizando cada detalle, interpretando cada señal, esperando el final feliz que todos anhelamos. Por supuesto, hay que tener en cuenta que todo esto son solo especulaciones, teorías basadas en rumores y conjeturas. No podemos saber con certeza lo que pasa en el corazón de Kerem y Hande. Pero, como diría un buen detective, donde hay humo, hay fuego. Y en el caso de Kerem y Hande el humo es denso, persistente, casi asfixiante. Y es que la historia de Kerem y Hande es un reflejo de nuestras propias vidas, de nuestras propias experiencias amorosas. Todos hemos experimentado el amor, el desamor, la esperanza, la decepción. Todos hemos soñado con encontrar a nuestra alma gemela, a esa persona especial con la que compartir nuestra vida, con la que construir un futuro juntos. Y la historia de Kerem y Hande nos da esperanza, nos recuerda que el amor verdadero existe y que a veces, regresa cuando menos lo esperamos, cuando ya hemos perdido la esperanza. Así que, amigos míos, sigamos soñando, sigamos creyendo en el amor, sigamos alimentando nuestras esperanzas. Y sigamos atentos a la historia de Kerem y Hande, porque estoy seguro de que aún hay muchas sorpresas por venir, muchos giros inesperados que nos dejarán sin aliento. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hoy hemos analizado la posible obsesión de Kerem Bürsin por Hande Erçel, basándonos en rumores, entrevistas, lenguaje corporal y la opinión de expertos. Hemos visto que aunque la palabra obsesión pueda sonar fuerte, en realidad se refiere a la intensidad de los sentimientos de Kerem hacia Hande, a la fuerza de su conexión, a la persistencia de su cariño. Hemos recordado que la historia de Kerem y Hande es un reflejo de nuestras propias vidas, de nuestros sueños y esperanzas en el amor. Y hemos concluido que aunque el futuro es incierto, la llama entre ellos sigue viva y que aún hay capítulos por escribir. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem está obsesionado con Hande? ¿O piensan que todo es pura especulación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber lo que piensan. No se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que este canal es para ustedes, para compartir nuestras opiniones, nuestros gustos y nuestras pasiones. Así que no duden en dejar sus sugerencias para futuros vídeos.
Y sobre todo, diviértanse. La vida es demasiado corta para tomarla demasiado en serio. Una vez más, gracias por su apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, crean en el amor.